I just wanna win, 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 yeah. I'll do that shit again, yeah, yeah, yeah. I just wanna win, 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 yeah. It ain't over till it's over. Got that fucking motor. I just wanna win, 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 yeah. I'll do that shit again, yeah, yeah, yeah. I just wanna win, 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 yeah. It ain't over till it's over. Got that fucking motor. Put that shit on hard mode. Pull back on that throttle. Burn it down like charcoal. You got that heart though. Pressure going low. It up, I'ma blow it up. No control of us on the growth. I'm up, moving cold, don't look back. They don't know you like that. They gon' hold you back. Wanna grow, cut the stack on. I won't be the same, once I let go, no looking back. It's time to make a change, I know I'm ready to attack. It's for the sink or swim. Ready to go all in. Do what it takes to win. I just wanna win, 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 yeah. I'll do that shit again, yeah, yeah, yeah. I just wanna win, 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 yeah. It ain't over till it's over. Got that fucking motor. I just wanna win, 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 yeah. I'll do that shit again, yeah, yeah, yeah. I just wanna win, 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 yeah. It ain't over till it's over. Got that fucking motor. I like to win the way it makes me feel. That's right. My time is money, make them dollar bills. Gon' shoot for fun and I shoot for kill. If I do it, then I do it. Not a drill, this shit for real. I really got that flow, oh see, I never need no one. Yeah, independent, on got a whole lot coming, they need to know. I've been low-key running for the fame, cause I wasn't really sure what I want. But you can see my face, better hop on now, you can be they won't. It's for the sink or swim. Got my time, ready to go all in. Do what it takes to win. I got dreams, you gon' see me on the big screen. Lean, mean, money machine, green Billies follow me. So fresh, so clean, manifest big things. I'm the best, you gon' see, and the rest history. Yeah, bitch, I'm all in, this my calling. You still talking while I'm walking. Turn the faucet to the profit, never lost it. Still a profit, different target, they exhausted while I just started, yeah. I ain't taking shit today, you won't say that to my face. I got better things to do than care about what the fuck you think. I've been building bigger things, do it cause I love the game. Know just what I want, so best to get the fuck out of my way. My life, yeah, no supply, ain't nobody close to my dedication. Destination to the top, I'm looking high, yeah, right, you can't buy. This life is one of a kind, no replication. So impatient, one life is do it down. Yeah, I'm down for the ride, this is my life. When the stakes get higher, I turn into a fighter. I won't let go of my dreams that easy. I'ma do this life right, believe me. When the stakes get higher, I turn it. If I want it, that's enough, yeah. It's gonna be on sight, yeah. This ain't any bluff, I ain't playing with my life, yeah. I'm just here to dub, I've been ready for a fight, yeah. Might as with the touch, turning everything in sight, yeah. I'm ready to run it up, run it up, run it up like that. Run it up, run it up, it be on sight, yeah. Run it up, run it up, run it up like that. When I want it, I bet with my fucking life, yeah. I'm a fucking dog, like ready for a dog fight. I don't got an all switch, so you better hold tight. Ready for the ride of your life, she say. Yes, Bryce. Down low, Betty, she an addict to a good time. Whoa, hit a state of flow, favorite place to go. Never slow, speed it up some more. Pedal to the flow, got my finger on the trigger. Back a little liquor, it's got me thinking bigger. Here I go, I'm back to get it. Yeah, I got this shit on lock, get just what I want. If I see it, I could be it, never gonna stop. I know what it takes no fucking days off. I ain't scared to fail, I've been there, done that, I'll be alright. I know how to get out, I don't miss that fat. When I get hit hard, then I hit right back. I don't need no help too fast, they don't want it that bad, my homie back. And I've been through hell and back, but I wear my scars, I lie like yeah. Never wanna be still, that's facts, so it's back on, back on, back on, back on. Yeah, I'm down for the ride, this is my life. When the stakes get higher, I turn into a fighter. I won't let go of my dreams that easy. I'ma do this life right, believe me.
higher, turn if I want it, that's enough, yeah. It's gonna be on sight, this ain't any bluff. I ain't playing with my life. ¿Qué onda, gente? Bienvenido a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. ¿Qué tal la people? ¿Cómo andan? Andamos ready otra vez. A ver, un segundo. Turutu. Me la había bajado la música, no hay chance. Ahora sí. ¿Qué onda, gente? Bienvenido a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Vamos a acomodar bien todo esto. Arca la música. Ya estamos. Ya le bajé. A ver, vamos a poner esto acá, esto por allá, listo, ahora sí. Estamos ready, ahora sí. ¿Qué tal la people? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Guineas? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Qué tal Emerson? ¿Cómo estamos? Este año sí tiene el perrito, no gasto más Undermante sola. No te salió. No hay chance. ¿Qué tal Cristos? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal Christopher García también? Se llaman todos Chris, weón, no hay chance. Qué locura, se llaman todos iguales. ¿Qué tal Ana Karen? ¿Cómo estamos? Bienvenida. ¿Qué tal Danilo? Música alta, ya le bajé. Se viene un boxing. ¿Qué tal Rush? ¿Cómo estamos? Andamos ready. Estamos en YouTube y estamos en Twitch. En ambos, por si las dudas. Porque veo que hay algunos que están ahí en YouTube. También estamos en Twitch. Así que estamos en todos los lados. Andamos listos. Andamos ready. Ahora sí, mano. Bueno, vamos a estar haciendo un poquito lo que viene siendo el evento de festival o fiesta de verano. Que acaba de llegar hace unas horitas. Así que bueno, vamos a estar ahí explicando un poquito cómo es que se hace el acontecimiento, todos los tips y demás, porque sé que hay varios que me preguntan: Arca, ¿cómo consigo fichas? Arca, ¿cómo hago el evento? Arca, ¿qué compro? Arca, ¿qué no compro? Entonces, primero que nada, lo primerísimo que hay que hacer para comenzar el acontecimiento, así ya se lo sacan de encima y después se olvidan. Lo que tienen que hacer de primeras es venir acá, a Grima, a la mujer, a la novia, a la hermana, a la prima, no sabemos qué es, del Genop, porque no nos leímos la historia. Así que ajá. Vienen acá y se compran las 3 fichitas con Drakens. Esto es muy importante, las fichitas de verano. Hay muchos que me dicen: ¿dónde las consigo? Bueno, de acá se van a conseguir 3 fichitas. Así que yo ya las compré. Hoy cuando entré un ratito a ver un poquito el acontecimiento, las compré y dije: no, las tenía que haber dejado para el stream. Pero bueno, ajá, se pueden comprar 3, son 1500 Drakens, así que merece totalmente la pena gastar y comprarlo. La otra compra que también recomiendo que hagan ya para olvidarse y no tener que regresar, porque esto es una vez por evento, son los billetes del minijuego. Esto básicamente van a ser para poder ingresar al acontecimiento. Y por otra parte, comprar las cañas de pescar también. Así ya está. Se olvidan de esto, ya no hay más nada que comprar acá. Es lo único que hay que hacer en un principio, básicamente. De todas formas, lo voy a estar haciendo en todos mis personajes, así que lo estaré repitiendo en varias ocasiones para que no se les olvide. Ok, acá hay un problema con la tienda, que cuando uno le da, se la guía todo. Es una locura eso, pero bueno, ajá. Por Undermantes creo que no hay nada, si no me equivoco. Por Undermantes no hay que comprar absolutamente nada. Se pueden comprar los billetes, se pueden comprar los paquetes que les había mencionado en el video. Estos paquetes van a servir para poder avanzar en la barra del acontecimiento, porque van a dar 500 de progreso. Básicamente son estas insignias. Es la única forma de avanzar en el acontecimiento, sí y no, porque también vamos a tener el atuendo de la fiesta de verano, que va a ser el otro ítem que nos va a permitir poder avanzar en el acontecimiento, básicamente. Esas serían las dos únicas formas: a través de las cajas con Undermantes y a través del manto pago, que en este caso cuesta no sé cuántos dólares, como $3 creo. Una locura. Entonces bueno, ajá. Bien, estamos listos. Bueno, por Undermante dijimos que no hay más nada. El que creo que no está es el John, el sospechoso, el que vendía fichas. Vamos a mirar acá en Jesse Barker. Bueno, acá en Jesse también, al parecer, va a vender una cajita de 500 de progreso por 700 monedas de la comunidad, pero no lo recomiendo. Y ya. Esto sería lo único que tenemos así en comerciantes importantes, ¿no? Ok. Vamos ahora directamente a ingresar a Calotoro, el mapita donde vamos a hacer el evento. A ver. ¿Puedo tocarme con tu voz? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mayra? Bienvenida. Tanto tiempo a chupelar.
¿Cómo andamos, chavalito? Tanto tiempo. ¿Cómo andamos? A ver, tengo como raro el chat acá. No me gusta el chat. ¿Qué tal, San? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido también a los... Ok, a ver, esperen, que me voy a ordenar. Ok. Lo más arrecho vi tipo que ayudé 95 y le salió el perrito. No hay chance. ¿Qué tal, Bellatriz? ¿Cómo estamos? No salió el pinche perro. No. Bienvenida, por cierto. No, están todos muy tristes. ¿Cómo se consiguen las entradas para el mapa? Las entradas para el mapita, la única forma que tenemos para poder conseguirlas son con Andermantes de la tienda, acá en el acontecimiento. Esta sería la forma número 1. Y la forma número 2, que sería la última ya, porque no se pueden farmear, o sea, no se pueden conseguir, sería a través del tanque de peces. Uno, ingresando a esta parte, utilizando las cañas de pescar, que fue lo que compramos anteriormente, vamos a poder utilizarlas acá. Dentro de estas mismas, vamos a poder conseguir más tickets para poder seguir ingresando al acontecimiento. Pero, bueno, hay que tener bastante suerte. Esto ya es a la suerte. Entonces, en el videito, si no me equivoco, ahí miren, ahí me dieron uno, billete de minijuego. Entonces, estas dos serían las dos únicas formas para poder conseguir los tickets, básicamente. Una con Andermantes, la otra con cañas de pescar. Arca, ¿cómo consigo las cañas de pescar? Con Andermantes también. Lamentablemente este acontecimiento es de esta forma. No es como que se puedan ir a farmear en los mapas normales o en paralelo, no. Únicamente es todo con Andermantes. Sí, es con Andermantes, todo pues. Entonces hay que tener como bastante suertecita para que te caigan los billetes. De hecho, miren, me acaban de dar uno únicamente. Algo muy importante será, que ahora también igual lo voy a ir explicando en varias ocasiones, es con el tema de las fichas de verano. En cada uno de los minijuegos vamos a poder obtener una ficha de verano, que va a ser una ficha única por minijuego, básicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que te dropeen una ficha... Ahí me dieron dos entraditas. En el momento que nos den una en la arena de las resistencias, ya no nos van a volver a dar otra. Lo mismo va a pasar en el juego de la reyerta, que es el de eliminar los infames. Una vez que obtengamos la ficha de verano, no nos van a volver a dar otra. Es una única por cada minijuego. Entonces lo ideal sería, en este caso, si estamos buscando fichas, conseguir esa única ficha de cada minijuego y avanzar al otro. Así hasta conseguir básicamente las 4 fichas. Ese sería como uno de los primeros tips para cada uno de ustedes. Ahora sí, continuemos. Continuamos. Pues me quedé sin el set para el nuevo acompañante. No pasó nada. Esperamos el año que viene. F. Estuvo bastante complicado, la verdad, lo del mercenario nuevo. Ahora vamos a chequear igual cómo está el drop de los fragmentos verdes también. Vamos a mirarlo. Vale mejor el manto. El juego murió. Entré con mucha ilusión, pero no vale la pena. Pues, es lo que hay. Pensé que era solo en YouTube. No, es en YouTube y en... Es en YouTube y en Twitch. En ambos. Todo bien acá escuchando tu voz. Increíble. ¿Qué tal, Temo? ¿Cómo está la clase superior? Bienvenido. ¿Qué rollo poner Rabbit? Soy nivel 7. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo tomarlo con calma, hacer muchas misiones. ¿Qué tal seas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué montón de recursos para crear una parte del set. Son muchas llaves de ánforas. ¿Sabes el orden para abrir los baúles? Los del mapa. Ahora en breve les voy a estar explicando porque justamente recién estaba almorzando y me acaba de salir un video de una persona abriendo los baúles en un orden. Entonces quiero probar eso, a ver si es que funciona. Ahí está, ahora sí. ¿Qué juego es? Este juego es el Albion. Albion Online se llama. Temo. Kraken Sun Online, el mejor juego del mundo. Ok, ahora sí, ya los leí a todos, creo. Listo, estamos ready. Estamos listos, ahora sí. Bueno, así que básicamente lo que hay que hacer en este caso, si estamos buscando la fichita, sería darle todo el rato con las cañas de pescar hasta que nos salga la fichita. Eso sería como lo primero. En este caso, pues de momento no me ha salido, creo. Creo que no me salió, ¿no? ¿Cuántas teníamos cuando empecé? No me acuerdo. ¿Tenía 36? Bueno, ajá. Ahora lo vamos a estar haciendo igual con más personajes, así que chill. Sin preocuparse. Bien. Vamos a pasar a lo siguiente, que lo siguiente que va a tener este acontecimiento son las misiones. Esta va a ser la otra forma de poder obtener más fichas. La primera es una por cada minijuego. La segunda forma es a través de las misiones que vamos a
estar viendo a continuación. La primera será, una vez que realicemos cada uno de estos minijuegos, vamos a básicamente obtener diferentes tipos de materiales por cada minijuego. En el que jugamos recién, que es el de los peces, básicamente vamos a obtener peces. Después, en estos vamos a obtener pergaminos. En cada uno de los minijuegos vamos a obtener un pergamino diferente, donde vamos a poder entregarlos a estos NPC a cambio de más fichas de verano. En este caso se van a llamar demostraciones. Este va a pedir de la voluntad, que es de la arena de la resistencia. Entonces cuando tengamos 30 de esas demostraciones vamos a poder intercambiarlas por fichas. Esa va a ser la otra forma de poder obtener básicamente las fichitas, ¿no? Así que bueno, en este caso ya tenemos 18 peces. Así que vamos a entregar los primeros 10 a este muchacho, al Zair. Ok. Ya tenemos una fichita. Tenemos 37, increíble. Estamos ready, como la edad de Yato. Ok. Esto básicamente es un efecto, ¿no? Para entregar por 30 fichas. Es una locura que pidan tantas fichas por un efecto. O sea, qué locura. Bien. La siguiente misión de los peces básicamente nos va a pedir 25. Así que vamos a tomarla igual también para ya ir teniéndola. Bueno, esta demostración de la voluntad. Yo creo que el año pasado hice el evento en este personaje. O no, les estoy mintiendo, me parece. No, les mentí, no hay chance. Yo estaba seguro que hice este evento, pero bueno, ajá. En fin. Se ve que tiré las cositas, porque no tengo nada. Bueno, bien. Entonces, ¿para qué queremos las fichas de verano? Bueno, las fichas de verano las queremos básicamente para esta. Esencia de la llama de la fiesta de verano. Este es el ítem más importante, es el ítem que yo recomiendo. De hecho, es el ítem que ya vamos a canjear. Porque con esto vamos a poder fabricar la runa de verano. Una runa muy importante, ¿no? Básicamente el acontecimiento en gran parte se hace para esto, ¿no? En caso de no tener las 5 runitas. Así que bien, ya tenemos nuestra llama de esencia de verano. Ahora en breve la vamos a estar utilizando para hacer nuestra runa. Después la otra básicamente es, con 100 fichas vamos a poder obtener la joya de poder de Andermantes. Otra joya muy importante, pero bueno, 100 fichas igual es complicado conseguir, entonces pues nada. Y acá tenemos el otro efecto básicamente a cambio de 30 fichas de verano, que tampoco recomiendo. Así que bien, ahora se viene lo interesante para mí. Vamos a comprar mi lobo y vamos a comprar mi efecto. Increíble, puro talento. Ahora sí. Tac. Tenemos efectito y tenemos montura nueva también. No la voy a canjear porque quiero utilizar esta montura siempre. A ver. Estamos listos. Completamos el outfit. Increíble. Me pongo esto ahora. Tuki, perfecto. Ahora sí. Arca, deja las tonterías. Bien. A ver qué más tenemos para comprar. Tenemos los típicos. Pasajes infernales. No rinde. Vamos a tener esto, que esto yo sí lo recomiendo, que es los pergaminos. Estos. Vamos a tener pergaminos de 500% de experiencia. No, acá, pero ya estoy nivel 100. Ok, por más que estemos en el 100, yo igual les recomiendo que lo compren. Porque claro, uno nunca sabe cuando el Drakensand va a aumentar los niveles de los personajes. Y un 500% es muchísimo. Entonces, yo recomiendo que lo compren y los tengan guardados. Vamos a poder comprar uno todos los días de estos. Así que bueno, es como les digo, yo lo recomiendo de todas maneras. Para un futuro, ¿no? Cuando el Drakensand aumente los niveles nuevamente. Bien. Otra cosa que yo también quiero hacer, voy primero a lo mío y ya después continuamos. Ok, necesito 3. Básicamente quiero abrir este cofre, que es cofre de joyas. Vamos a tener que utilizar 10 fichitas de verano también. Y como lo dice el nombre, vamos a poder obtener una joya aleatoria, ¿no? ¿Cuál es la que estoy buscando? Bueno, yo estoy buscando la joya. Básicamente la de reducción de tiempos de recarga. Me está haciendo falta una. Y como vieron en el videito, acá puede salir básicamente. Entonces, quiero intentar también conseguir esa joyita. ¡Qué god! Estamos listos. Vamos a meterle. ¿Sabes el orden de los cofres? ¿Qué tal, Full? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido. Bueno, Oskiller serían en teoría, ¿no? Vi el video, no sé si sirve siempre. Sí, Funka parece, pero hay que ver si es siempre. ¿Qué personaje me creo? Vas a pillar el Hachi. Mapa minijuego dropea en voz. ¿Cómo así? Soy nuevo. ¿Qué personaje recomiendas? Recomiendo, si te gustan personajes fáciles, mago, mecánico. Si te gusta un personaje más entretenido y complicado, cazador y guerrero.
Ok, vamos a testear lo de los cofres, eso que vi en el videito. A ver si funciona. Vamos a chequearlo. A ver, vamos a entrar en sanguinario. Para poder ingresar a este necesitamos 3 tickets, por cierto. Es muy importante saber eso. Ok, a ver, un segundo. Porque no sé dónde tengo lo del video. Ah, yo me lo mandé al WhatsApp. Porque lo estaba viendo desde el teléfono. A ver, un segundo, Ok. Ahí está, ya lo tenemos. Vamos a cerrar el WhatsApp. Ok. Supuestamente, a ver si entiendo bien. Voy a tratar de hacer el mismo patrón que hizo este muchacho en el videito. Y vamos a ver si funciona. O sea, vamos a chequear. A ver. No entiendo muy bien lo de los números. 18, 19, 17. Bueno, voy a tratar de copiar y pegar lo que él está haciendo. Entonces, vamos a ver si funciona. A ver. Ok, él viene caminando. El tema es que abre muchísimas veces la imagen. Entonces, ok, él cliquea acá. Ok, ¿se imaginan que a la primera me salía mal? hubiera estado muy interesante. Cliquea ese. Después viene y cliquea este también. Ok. Después cliquea también este. Voy a tratar de copiar y pegar, O sea, voy a hacer lo mismo que él está haciendo. O sea, después ustedes pueden agarrar este pedacito de video y lo pueden copiar también y pegar. Para sus cofres. A ver. Después cliquea al de arriba. Ok, cliquea a los 3 después. Hace esto, esto, esto. A ver. De momento viene bien, O sea, de momento estamos iguales. 1, 2. Ok, después cliquea este. Qué risa cuando salga mal, weón. Ok, después cliquea este. A ver. Después cliquea el de arriba, el de abajo, ok. Después viene, camina por acá. A ver. ¿Se imaginan? Sería épico aunque salga todo bien a la primera. A ver, cliquea el de arriba, el de abajo y el de arriba. Ok. El de arriba, el de abajo. Ok, cliquea este. Ok. Ah, el trocazo, A ver. Se lo está pensando, Ok, después cliquea este. Estos dos se los saltea al parecer. Ok, cliquea. ¿Qué más? A ver, ¿dónde está cliqueando? Que cliquee. Ah, regresa. Ok, se vuelve. Bueno, hacemos como él. Literal, En breve me pongo su montura y su disfraz también. Ok. Cliquea este. Oh, bueno. Ok, cliquea este también. O sea, no sé si hay que hacerlo en orden. Pero de momento está saliendo perfecto, entonces. ¿Quiénes somos nosotros para...? Ok. Este y este. ¡No! ¡No! Ok, entonces no es siempre igual. Porque literalmente cliqué como él acá y acá. No, era abandonar, huevón. Era abandonar. ¿Por qué me quedé? No. Ok, no funciona siempre entonces. Ay, chance. Ah, estoy muy triste, weón. Era literalmente... Era guardar y me quedaba con todos los cofres. No. El que se ríe lo reporto, Cobra. Ahí hay un truco en ese mapa. A alguien al parecer se armó un mapita de los cofrecitos que hay que utilizar. O sea, de los cofrecitos que hay que cliquear. Gracias, bro, yo sí abandoné. Pero entonces no hay... ¿Cómo se llama? Entonces no hay... No hay patrón, ¿no?
No hay patrón, entonces. Ah, lo voy a repetir una vez más, igual de todas formas. A ver, vamos a probarlo una vez más. Ah, muy fanático el Rush One haciéndolo al mismo tiempo que yo. Qué locura, ¿eh? ¿Quién más lo estaba haciendo al mismo tiempo que yo y retiró antes? Ahora vamos de nuevo. Vamos a probar una vez más. Era abandonar, huevón. Yo era por ver si funcionaba, ¿sabes? Yo soy como su conejillo de India, huevón. Increíble. Qué triste que estoy. Ay, chance. Me hubiese retirado antes. Ahora vamos a probar una vez más. A ver si funciona esto o... Ajá. Cliquea este, cliquea este. No, miren. O sea, es 100% aleatorio esto. Esto es 100% aleatorio. 100% es aleatorio. Era retirarme, huevón. No hay chance. Pero ¿y lo del mapa entonces? O sea, ¿por qué se inventaron lo del mapa? ¿Cómo funciona eso? Me estoy gastando un montón de tickets. Estoy muy triste. Pero ¿y esto del mapa? O sea, ¿qué se fumaron para hacer esto? O sea, voy de nuevo por las dudas. Como por probar una vez más. A ver. Opening... no sé qué. Bueno, vamos a darle una última chance. Si no lo hago a mi manera y ya. A darle una última oportunidad al videito este. Y si no lo hacemos a mi forma. La forma de arca, básicamente. Activamos mi talento. Lo malo de esto es que no... Ok, arriba. No, pará, ¿qué hice? Lo hice mal, pero igual salió bien. Tenía que abrir antes. Okay, bueno. Es que sí, es lo que les digo. O sea, esto no... Ajá. Esto es 100% a la suerte, pero bueno. Un poquito por hacer la tontería, ¿no? A ver. Ok, el de abajo. ¿Cuál cliquea? ¿Cuál cliquea? Lo que le cuesta con cliquear es una locura, ¿eh? Ok, esta es la buena, esta es la buena. Eu confío, mano. Ok, escuchen. Yo voy a retirar a la mierda. Porque no quiero seguir gastando más en esto. Así que... vamos a retirar para afuera. Se acabó. Vamos a cobrar nomás, ya está. Tac. Perfecto. Más que nada para enseñarles a ustedes cómo funciona esto. Bueno, como les expliqué al principio del stream, de acá necesitamos conseguir una fichita de verano, que básicamente la va a dropear el cofrecito dorado. Marca, pero no hay ningún dorado. Ok, no. En el mapa no aparece ninguno, pero existe la probabilidad de que uno de estos sea el dorado, básicamente. En este caso, al parecer, no fue. Recuerden que dentro de este mapa, dentro de estos cofres, vamos a poder obtener joyas importantes como pueden ser la de reducción de tiempos de recarga. Entonces, ojalá que me caiga. Sería bastante interesante. Sería bastante interesante que me tire el cofre para sacar la ficha y nos largamos de este minijuego. Que se gastan muchos tickets. No me va a salir el dorado, no. No. Tampoco. ¿Y acá? No. Me va a hacer entrar de nuevo, no puede ser. Oh, bueno, está siendo lamentable el espectáculo de este mapa, ¿no? No, me tocó entrar otra vez. Ah. Qué tristeza. Ok, toca entrar de nuevo hasta que salga el dorado. Ay, cha. A ver, voy a usar el mapita de él igual.
Porque en el mapita él como que enseña algunos que no hay que tocar, básicamente. Entonces... vamos a probar. Tipo, no lo voy a hacer exactamente al orden que él lo hizo. Vamos a hacerlo como sin tocar los que tiene tachados, básicamente. Modo arca. Activamos el modo arca. ¿Cuál es el modo arca, pues? Sí, básicamente. Ok, de acá dice que todos... ¡La madre! ¡Qué tristeza! No, esto literalmente no... no voy a decir que no sirve porque no sé. Pero es que es aleatorio, o sea, 100% aleatorio. Qué poquitos tickets que me están quedando. Compraste los objetos del centinela, ¿será que vale la pena? No compré los objetos del mercenario, la verdad. Sí estuve mirando videitos donde al parecer como que sí le saco una diferencia a los otros mercenarios en los jefes. Pero no sé, yo la real no recomiendo. A no ser que, bueno, que uno tenga las llaves de ánfora, que se gastaban un montón de llavecitas. Aproximadamente entre 6.000 a 5.000 llaves de ánfora. Después también había que gastar andarmantes para comprar las entradas. Porque claro, uno necesitaba abrir muchísimas ánforas de 5 básicamente, ¿no? Entonces, aparte de las ánforas, eran los andarmantes para la entrada, ¿no? Ok, le damos ya. No quiero más, no quiero jugar más este minijuego, no me gusta. Ahí está el cofrecito dorado. Estamos listos. Como tenemos Premium Deluxe, probablemente la ficha se tomó sola. Pero me acuerdo que teníamos 6, si no me equivoco, 7. Creo que 6. No, teníamos 7, ahora tenemos 8, mira. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que ya dentro de este minijuego no vamos a poder recibir más fichas porque ya obtuvimos el cofrecito dorado, básicamente. Así que bien. Entonces, bueno, con el tema del conjunto del mercenario verde, yo sinceramente como que no recomiendo. De la única forma que hubiese recomendado el intentar conseguirlo era teniendo las llaves de ánfora. Esa sería como la única. Pero si no tenés ni las llaves, ni tampoco los andarmantes, pues no. Porque sale muy caro. Entonces, por mi parte lo que voy a hacer será que cuando llegue este próximo evento de Dragon, que probablemente llegará en noviembre, o por ahí, farmearé las llavecitas de ánfora y la próxima vez que llegue este acontecimiento lo conseguiré al conjunto. Y ya, la verdad como que no me apetecía. Eso que yo tenía los Draken para comprar las llavecitas, tenía los andarmantes también para comprar las entradas, teníamos absolutamente todo. Pero no siento como que valga la pena, la verdad, todo ese gasto por un 25% más de daño final, básicamente. Entonces, por mi parte, como que no lo recomiendo. A ver. Ok. Sí he visto, es como digo, he visto videitos y demás de gente que lo estaba utilizando y demás, pero no sé, por mi parte como que no. Siento como que no vale la pena el gasto, ¿no? Como que no merece la pena. Además, esa diferencia que he visto en jefes, literalmente, estamos hablando de 10 segundos. En el piso de Litira. Es nada. Es una diferencia muy chiquitita. Entonces, nuevamente es como digo, habíamos sacado los cálculos. En mi caso, faltándome aproximadamente no sé cuántas entradas, pero teníamos que gastar 500.000 andarmantes en entradas y después tenía que gastar unos 300.000 drakens en llaves de ánfora, ¿no? Hablando de empezar desde cero. Entonces, es lo que digo, no siento como que haya... Siento como que por mi parte me valga la pena, la verdad, el gasto, ¿no? Bien. A ver, arena de la resistencia no. Porque tenemos las demostraciones de la fortuna, ¿no? Del mapita este. A ver, ¿a quién le entregamos lo de la fortuna? Creo que es al Genop, si no me equivoco. El Genop no, el gigante. A Grismek. Acá. Obtén 15 demostraciones de la fortuna del minijuego de esta subterránea, ¿no? Bien. Ahí conseguimos otra fichita. Ya tenemos en total 9 fichas. Me está faltando una para abrir el cofre ese y probar suerte con la joya de reducción de tiempos de recarga. Así que bien, vamos a pasar al siguiente minijuego, que es nada más y nada menos que la reyerta. O la reyerta, o como le quieran decir.
que es básicamente el de acá arriba a la derecha, ¿no? A la izquierda. Bien. En este minijuego vamos a necesitar dos tickets de minijuego. Y lo mismo, dentro de este vamos a poder obtener una ficha de verano. Yo lo que suelo hacer en este mapa, básicamente ir en la dificultad normal, asegurarme la ficha y después cambiar a otro, la verdad. El que se tenga fe y que lo pueda hacer en sanguinario, pues está bien. Que lo pueden hacer en sangue muchísimo mejor. Pero yo suelo asegurar la ficha en normal para no tener ningún tipo de problema, ¿no? Así que vamos en normal. No, Arca, en normal no, estás troleando. De acá únicamente queremos la ficha y ya. No buscamos nada más. Entonces prefiero como asegurar todos los cofres en esta dificultad a que ir en sanguinario que me salgan menos y tener que volver a entrar. La idea es esa. Conseguir la ficha y no volver, básicamente. En este minijuego como que el mercenario verde igual rinde, ¿no? Porque esa distancia. Y como un dato curioso, ¿no? O sea, no se tiene que desplazar hasta los minis. Ahí está. Ya tenemos absolutamente todos los cofrecitos. Vamos a mirar a ver si tenemos suerte con la ficha. Recuerden, tenemos en total 9, creo. Sí. Así que lo que vamos a hacer es abrirlos hasta conseguir la ficha. Tuque. Ok. Tenemos con 9. Arca normal no te la da. ¿Se imaginan? Yo siempre lo hice. Ahí está, miren. Tenemos la fichita de este minijuego. Como de acá no busco más nada. O sea, no me interesa buscar más nada. Entonces ya no regreso, básicamente. Ok. ¿Cómo es el comienzo del evento? Hey, brother, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dragon? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Qué tal? A Canars, ¿cómo estás, Mayro? Bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda la people? Un saludo a Arca, aquí la Caro viendo la cualidad que le están pegando al evento. El evento de enero. Ah, aquí con la cara. Digo, la cara escribiendo eso. ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo estás? Bienvenida, ¿cómo andamos? Bájate la montura. Solo se pueden comprar 36 cajas por evento. Se pueden comprar 36 cajitas con las monedas solares. Y se pueden comprar 50 con Andermantes. Eso lo vamos a estar haciendo al final del stream. Al final del stream vamos a estar comprando tanto las bolsitas con moneditas solares y con Andermantes. Y las vamos a estar abriendo al final del stream, básicamente. Ya lo dije 80 veces. Bueno, yo lo que no entiendo es cómo terminar el evento. La barra del evento, pues. Para poder terminar la barra del acontecimiento, lo que tienen que hacer es comprarse o el manto con dinero real para poder sumar progreso. Es la única forma. Esta sería la primera manera. Y la segunda manera sería a través de las cajitas con Andermantes. En este caso tenemos dos. La primera, que va a costar 5000 Andermantes, 5800, nos va a dar 500 de progreso, pero se va a poder comprar una sola vez. Y después, la segunda cajita va a costar 30.000, 29.000 en realidad, 29.000 Andermantes. Esta la vamos a poder comprar todas las veces que queramos. Y también vamos a recibir 500 insignias, o sea, 500 de progreso para la barra. Serían como las dos formas. Con Andermante de cajitas o con el manto de dinero real. Es la única forma de avanzar en la barra. Qué bien. Así que ok. Con el tema de las bolsitas, como les expliqué recién, vamos a poder obtener 36 con monedas solares. Que me las gasté, ahora que me estoy poniendo a pensar. Y la segunda forma será con Andermantes, que vamos a poder comprar 50 por acontecimiento. ¿Ah? Estas únicas 50. Tanto estas como las de monedas solares solamente es por acontecimiento. Así que bien. Ya tenemos las 10 fichas solares. Así que lo que vamos a hacer es ahora nuevamente sufrir y pasarla mal. Porque quiero probar suerte con este cofre. A ver qué es lo que nos puede llegar a dar. En este caso, como les decía, necesito la joya de reducción de tiempos de recarga.
Es muy complicado de que vaya a salir, pero bueno, igualmente lo vamos a intentar porque ya compramos la fichita de verano. La esencia esencia de la llama de verano ya la compramos. Entonces, estas 10 que nos sobran, vamos a probar suerte, a ver si tenemos suertecita con la, con la joya. Así que vamos a darle 3, 2, 1. Se viene. Ok, ahí está la joya. Vamos a agarrar primero el cofrecito. ¿Cómo es que se llama? Joya de la concentración o algo así. Esas cajitas es nuevo, ¿no? Antes solo se terminaba pagando el manto. Esas cajitas siempre existieron, las de los Undermantes. 3, 2, 1. No, güey. Ay, cha. La suerte que está teniendo el personaje Neredo es una cosa de locos, huevón. Es increíble la suerte que está teniendo este personaje. Qué asco. Yo como que me voy para Agathon. Creo que me están dando ahí como una señal, weón, de que yo tengo que ir a jugar a Agathon. Ay, chan. Qué locura. No puede ser, ¿eh? Es una cosa de locos. Este personaje literalmente no sé qué le pasa. Ok. Ajá, vamos a omitir esto. Esto lo guardo y lo dejamos por ahí. Uf, qué locura, ¿eh? Qué potente. Ay, chance. Bueno, en fin. Qué locura. Está haciendo una cosa de locos. Ok. Hoy como que no estoy para abrir bolsitas, me parece, ¿eh? Uf. No. A ver, vamos a abrir esto. Tac, tac. No, bueno. Esto lo abrimos. Tac. No. Estoy muy triste, ¿eh? Me acabo de deprimir bien potente. Como esencia. Ahora. Ok. Bien. Ahora vamos a este minijuego. Uf. Creo que acá tengo la joya de hielo, si no me equivoco. Ah, sí la tenemos. Ok, para este minijuego, obviamente ya hay mucha gente que lo sabe, pero existe una joya que dan en el evento de Halloween, en el mini acontecimiento. En el mini acontecimiento del Wendigo. Cuando derrotamos al Wendigo, avanzamos en la barra de progreso. Que es la joya del corazón de hielo, ¿no? Esta joya es muy importante en este evento. Porque básicamente lo que va a hacer es que cuando tengamos un efecto negativo de congelación en nuestro personaje, los siguientes ataques que nos realicen nos van a curar. Entonces acá en este minijuego existen unas brujitas que básicamente lanzan proyectiles de hielo. Entonces eso a nosotros nos beneficia un montón. Porque después de estar congelados, cada golpe de estos trasgos básicamente nos van a curar. Eso nos va a permitir poder aguantar en este minijuego, básicamente, ¿no? Me olvidé de ponerme en pociones, pero bueno. No creo que haga falta. ¿Hay Busten explosivas? Una cosa de loco. ¿Qué tal? Elo, ¿cómo estás, Mero? Bienvenido. No escuché lo de Raúl. Que bueno, vamos a hacer un... A ver, necesitamos que nos congele una sola bruja. Ahí está, miren. Entonces, era como les decía, hay brujas que nos congelan. Eso nos va a permitir que el resto de enemigos nos cure cada vez que nos ataquen. Entonces, gracias a esa joya vamos a poder avanzar y pasar este minijuego súper fácil, sin ningún tipo de problema. Así que bien, Tuki. Qué buen book. Estamos listos, estamos ready. Así que bien, lo mismo, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Una vez que nos salga la ficha, ya no nos van a volver a dar ninguna otra. Es una única ficha por mini juego, básicamente, ¿no? Estoy viendo que acá vamos a estar dropeando también el fragmento de esencia verde. Pero al igual que ocurrió en el servidor de prueba, acá también vamos a estar recibiendo uno por cofre. Así que, pues nada. El que no pudo completar el mercenario o el conjunto del mercenario en la preparación. No, pero este Mariel, weón. Es una cosa de loco lo de la Mariel. Muteado. Listo. Muteado y baneado también, weón, que estamos en YouTube. Para afuera. Una cosa de locos. Tac. Se quedaron sin Raúl, weón. Para afuera. Ahora sí. Perfecto. Bien, entonces, básicamente, también al parecer vamos a recibir un único fragmento de esencia verde. Para poder obtener
el conjunto de este mercenario. Bueno, en este caso no me dieron la ficha, así que... Ah, sí, sí. Listo. Se hizo justicia por fin, literal, ya está. Muteadísimo. Matamos a la María del Guan. Pará, lo sigo escuchando. Ah, pero ustedes no. Ok, yo sí lo escuché. Carajos. ¿Cómo es que lo seguí escuchando a la cuestión esa? Qué locura. Ok, ahí está. Porque no se me calman, weón. Increíble lo de ustedes. Ok, estamos listos. Entonces, bueno, este básicamente va a ser el mejor mapita para farmear monedas solares. Porque como pudieron ver, es... Aparte de que nos van a pedir un único ticket para poder ingresar, es bastante sencillo el poder sacar los 7 cofres. Entonces mi recomendación es, si quieren farmear moneditas solares, lo que van a tener que hacer es venir a este mapita. Este mapita va a ser el mejor para farmear las moneditas, asegurados, sin tener ningún tipo de problemas. Vamos a hacer otra ronda, así estamos listos. Ok, listo. ¿Por qué seguí escuchando al Raúl? Yo cada vez que esté en YouTube, creo que les voy a quitar todos los juguetes, porque es una locura lo de ustedes. Estamos listas. Siguiente. ¿Cuántos me dan? ¿De qué cosa? Eo. Así que acá lo mismo. Me tendría que hacer pociones igual para asegurarla, pero estamos bien igual, no hay ningún problema. Eo. Fichas te dan una única ficha por minijuego, básicamente. Es una única ficha por minijuego. Estamos listos. Perfecto. Pero sí, para que vean, gracias a esa joya se puede hacer muy fácil este acontecimiento. Entonces es muy importante tenerla o hacer ese mini de Halloween para después poder hacer súper tranquilo esto, ¿no? O sea, literalmente es un paseíto así. Así que súper bien. Tuki. También tendría que poner la mascotita. Esta. Pim, pum, pam. Estamos ready. Acá, no sé qué, no sé cuánto. Listo. A ver, de a poquito igual como que se va sumando en el fragmento de esencia verde. Vamos a hacer lo siguiente. A ver si tengo los tréboles ya. Sí. Vamos a fabricarnos la runa. Así también lo dejamos ahí como para que lo vean. Muy importante. Ahí está. Estamos ready. Vamos a comprar acá. Yo lo que suelo hacer es con los tréboles básicamente. Para darle una utilidad, una función. Es directamente venir y comprar las runas con trebolitos. Ya. Runa de la persistencia. Estamos listos. Vamos para acá. Ok, hay que poner primero la llama. Tuki. Y combinamos. Tenemos otra. Otra que se une a la familia. Creo que la tenemos aquí. Voy a cambiar esta. De momento no me la he subido de nivel porque no tengo el polvo rúnico en este personaje. Acá. Y... Vamos a cambiar esta por esta. Está todo chiquito mi personaje de Eredur. Una locura. La caja del 36, la caja del por 36 está por moneditas solares. O sea, de momento no las voy a abrir, las voy a abrir cuando termine el stream. Ya lo había explicado. Al finalizar el stream abrimos todas las cajitas. Es como para darle un poquito más de suspenso. En todos los minijuegos dan una ficha, sí. En todos los minijuegos dan una sola ficha.
Así que no se desesperen. Al final abrimos todas las bolsitas. Bien. A ver, necesito un pelín más de fichitas solares para poder hacer esto. Así que vamos nuevamente a ingresar acá. Tuki. Continuamos. Porque en total necesitamos 1300 moneditas. Tenemos como 800, 900. De momento lo único bueno que me he llevado del evento es la montura y el efecto. Nada más. Ah, qué tristeza. Literal, ha sido lo único interesante que nos hemos llevado del acontecimiento. Nada más. Okay. Una vez que conseguimos las moneditas en este personaje, vamos a ir para Agathon. Así nuevamente volvemos a repetir el proceso por si hay alguno que no lo vio y demás. Y al final, bueno, abrimos todo, básicamente. Sale algo en la caja, no, yo aún no las bolsitas. De momento no las he abierto. De momento no abrimos ninguna bolsita. Al fin me dieron el perrito después de no sé cuántos años. En serio, nada, muchísimas felicidades. Qué locura. A ver si nosotros tenemos suerte. Empezamos súper mal, la verdad, el stream. O sea, empezamos con muchísima mala suerte. Pero bueno. Veremos a ver cómo termina esto. Igual, o sea, jamás he tenido suerte con esas bolsas. Literalmente sería este el tercer año consecutivo si es que no me sale nada. Pero siempre la suelo comprar. Y nunca tengo suerte con esas bolsitas. En el único personaje que tengo el Hachi es en el personaje principal. Que lo conseguí el año pasado en las cajitas de verano del evento de la preparación. Sería como en el único que lo tengo por ahora. Ojalá que cambie la historia hoy y que salga en algunos de mis personajes secundarios. Estaría bastante interesante, la verdad. Pero bueno. No me veo con mucha suerte, la verdad. Y, ¿saben? Acá en este personaje yo estuve he abierto bastantes pues, cajitas de verano del Hachi. Y tampoco. No tuvimos suerte, lamentablemente. Pero bueno. Hay que seguir probando, hay que seguir testeando. A la final son Undermantes que se pueden farmear, conseguir. Entonces no hay como mucho problema, ¿no? Y las moneditas solares se obtienen de este evento. Entonces a la final este acontecimiento todo se centra o se basa en obtener el Hachi y las llamitas de verano, ¿no? Fue a punto de perecer, Pero sí, en parte es eso. El acontecimiento es eso. Conseguir llamas de verano y el Hachi. No hay como algo más ahí. No existe otra cosa por buscar en este acontecimiento. Estamos listos, estamos ready. A ver cuántas conseguimos. Aproximadamente eran como 50 monedas solares que se obtenían de este minijuego por ronda. Abriendo absolutamente todo. Entonces tenemos que hacer unas cuantas rondas. Los otros personajes no hace falta porque ya tengo todas las moneditas. O sea, ya estamos listos. No hay ningún problema. A ver, pam. Perfecto. Tenemos 950. Ok. Siguiente. Vamos de nuevo. Activar esto. Activamos esto. Acá. Pam. Siguiente. A ver cómo viene esto por acá. Listo. Estamos listos. Así que bueno, ojalá. A ver, si yo tuviese que elegir dónde quiero que me salga el Hachi, me gustaría que me salga en la Chise. En mi mecánica estaría bastante bien. Sería genial, la verdad, que le salga el Hachi. O en este personaje. Sería como los dos. A mí me interesaría. Porque los otros, el principal tiene el Hachi y los otros dos secundarios tienen el Cíclope. Los dos únicos que no tienen absolutamente nada son este y el mecha. Entonces estaría bastante bien.
Pero bueno. No sé si me da... Ah, sí, sí, me da, sí me da. Ahí está, ¿ven? Cada vez que me congelan, las brujitas estas de acá atrás nos otorgan el efecto este negativo de la congelación y con eso, bueno, podemos permanecer vivos sin ningún tipo de problema. Ahora lo que voy a hacer va a ser igual también canjear... No sé si deja canjear más de estos. A cambio de fichas, ¿no? Para no tener que guardarlos hasta el próximo año ocupando espacio. Qué poquito de esencia que dan, ¿eh? O sea, eso está mal. Eso tendrían que haberlo cambiado. Ya tendrían que haber dado un pelín más de esencia para el mercenario. O sea, para mí tendría que haber existido... O sea, lo tendría que haber hecho de dos maneras. La manera número uno tendría que haber sido que te dropeen entre 1 a 10 de esencia. Así aleatorio. Que sea aleatorio en los cofres también. Que no te puedan... Que no te lo tiren todos los cofres. O la otra sería, al menos para mí, bastante interesante, que todos los cofres te den al menos uno. Que tenga un 100% de drop de 1. Entonces ahí es como que nos da la chance a la gran mayoría de nosotros de farmear los Undermantes, comprar tickets y con esos tickets buscar los fragmentitos verdes para después fabricar el conjunto. Pero así como lo hicieron de esta manera, que te dan uno y ni siquiera son al 100%, entonces es como meh. O sea, como que no está bien, la verdad. Como que no rinde. Como que es muy difícil poder obtener los 8000, que encima son 8000, son un montón. Entonces eso sería algo como para cambiar, arreglar, ¿no? Uf, ¿me morí? Creo que me morí en esta, ¿eh? No, perfecto. Necesito la poción, necesito pociones. Si te sale el Hachi en Arca, ¿se puede vender? ¿Cambiarlo por alguna joya concentrada runa? No. Salen en Arca, nos ponemos a llorar. Nos ponemos bien tristes si me sale en Arca. Nos ponemos muy tristes si me sale en el principal, ¿eh? No. Eso sí que ya sería en plan el colmo, bueno. Eso ya sería el tope de mala suerte. Creo que de ahí en adelante es como que no hay más mala suerte que podamos obtener. Yo creo que ahí estamos. Ese sería el límite. No existe más mala suerte después de eso. De ahí en adelante, cosas malas ya no pueden ocurrir. Eso sería lo último. Qué bien. A ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1000. ¿Cuántas eran? Eran 1300, creo. Así que tenemos que hacer unas 4 o 5 rondas más y ya. Ahí nos pasamos a Agathon. Y repetimos otra vez todo este proceso. Así que bien. Recuerden, este próximo mes ya va a llegar el evento de aniversario. Es otro evento bastante importante. Donde tenemos que obtener el arma, tendremos que obtener las amatistas para poder mejorarla. O sea, es un acontecimiento muy importante. No, me morí. Me voy a hacer pociones porque esto es una locura si no. Tac. No, me faltan más rondas ahora, no hay chance. Vamos a hacerme potis. Pero sí, recuerden, se viene aniversario, un evento muy importante, muy útil a nivel recursos, a nivel materiales, a nivel muchas cosas. Entonces, bueno, los que están pensando en cómo gastar sus Undermantes en alguna bolsita de acá o directamente guardarlos para el arma, yo sinceramente les recomiendo, así como le digo a todo el mundo, si tienen la joya de pasajes y tienen el tiempo para recuperar los Unders después, los pueden gastar. Total, el evento de aniversario dura un mes, dura mucho tiempo. Entonces no hay como ningún problema con respecto a eso. El problema es para las personas que no tienen la joya de pasajes y no pueden farmearlos de una forma rápida. A esas personas sí es como, les recomendaría como guardar los Undermantes y utilizarlos en el arma de aniversario, básicamente porque es un ítem mucho más importante que una mascota en este caso. Entonces, esa sería como mi recomendación, básicamente, ¿no? El Hachi te da una comodidad increíble.
para farmear. O sea, es increíble la comodidad que da la mascota. Que siempre digo lo mismo, hay mucha gente que dice, no, Arca, el cacho igual, qué pereza, yo no lo tengo. Pero claro, persona que no lo tiene no sabe lo que habla hasta que lo obtiene, básicamente. Esto funciona de esa manera. Por más que diga, no, tengo el ciclopin, puedo ir cambiando entre una y otra. Ajá. Pero una vez que tenés esa mascotita, te das la idea básicamente de que literal te farmea muchísimo mejor, muchísimo más cómodo. Absolutamente todo. Ah, es algo increíble eso. Pero de todas formas, yo recomiendo guardar para el arma, ¿no? Listo, toma listo. Welcome, no limit. Tengo saca segunda oportunidad. Ok. ¿Cuántos Undermantes son con 20.000 pasajes y PS? Voy a quitar la segunda oportunidad. Okay. ¿Qué tal, Javito? ¿Cómo estás? Bienvenido, Mayro. Depende de tu porcentaje de Undermantes, en realidad. Porque me estuve dando cuenta que en este personaje, que tengo un porcentaje mucho más bajo, en el de Agathon, saco muchísima menos cantidad de Undermantes. En mi personaje de Agathon, con el porcentaje que tenemos, que creo que es de 45 en solitario, si no me equivoco, con 20.000 pasajes infernales tendríamos que sacar 1.000.000 de Undermantes. 1.000.000 de Undermantes serían 25.000 pasajes infernales. 20.000 pasajes infernales. Vamos a vender todo esto. Tuque. Estamos ready. Ahora sí. Abrimos esto. Pam. Acá tengo 70 fichas. Compro las bolsas de $3. Más reciente. 70 fichas tenés. O sea, estás intentando conseguir las 100 para la joya, me imagino, ¿no? Estás intentando conseguir las 100 para la joya. A ver, en total necesitarías 30. Sí. Ok. Entonces necesitarías 30. Las del acontecimiento ya las conseguiste. La de la barra. Acá tenés 10. En caso de que sí, la única forma que te queda para obtener las fichas es como decís, básicamente comprando las bolsitas. En este caso serían estas. El tema es que como mínimo te tenés que poner a pensar que mínimo necesitas 30 bolsas. Mínimo. Mínimo necesitas 30. ¿Por qué necesitas 30 fichas? Cada bolsa te puede dar de a una, básicamente. Entonces, ahí después depende de la suerte. Ahí ya depende de tu suerte. Sale rentable abrir el cofre de 100 fichas o ahorrar para la joya de Anders. Tengo ya las 5 runas. Mira, yo abrí el de joyas y me dieron esta. Abrí el de joyas y me dieron esta. Entonces, yo te recomendaría sinceramente ahorrar para la joya de Anders. Igual otra cosa que tenés que tener en cuenta, igual, algo muy importante, es que la joya de Undermantes la puedes conseguir acá. En las bolsitas de la suerte del 2024. Entonces, tengan en cuenta eso, que de esta caja se puede conseguir. Todos los días uno puede comprar una con monedas de la temporada y otra con... de la guía, increíble. Y otra con Undermantes, 5.000. Entonces, muy importante. Yo, por ejemplo, en Agathon, a mí en Agathon me estaba haciendo falta la de Undermantes también. Pero lo que hice fue, a partir de, no sé, como 2 meses o un mes entero, compraba todos los días con 50 monedas, con 5.000 Undermantes. Compraba las cajitas, junté 100 en total. Y las abrí todas juntas. Y ahí pude recibir la joyita de Undermantes, básicamente. Entonces me agarré el tener que
básicamente farmear 100 fichas en este acontecimiento, que igual es muy complicado porque en la preparación aproximadamente se obtenían, no sé, como unas 30. Y en este acontecimiento se obtienen como unas 20 más o menos. Con mucha suerte, ¿no? Entonces, claro, mínimamente son como 2 a 3 eventos para poder obtener las 100 fichas. Así que es lo que les digo, o sea, si en este evento no la pueden conseguir, mi recomendación es esa. Intenten todos los días ir comprando esto. O sea, tómense ahí como la molestia de farmear, no sé, unos 100.000 Undermantes e ir comprándola todos los días. A la de 5.000. Básicamente es esta. Vayan comprándola así todos los días, junto con la de monedas de cocina. Y hasta que les salga, o sea, en algún momento les tiene que salir. Literalmente funciona así. Porque de esta forma, o sea, si uno la compra asegurada, es lo ideal. Pero claro, o sea, 100 fichas es muy difícil conseguirla. Muy complicado. A no ser que, bueno, que estén cerquita, que les falte poquito. Pero de todas formas igual es bastante complicadete, ¿no? Así que bien. Azul marino, no sé qué. ¿Cuántas tengo? Tengo 1200, me faltan 2. 2 vueltas. A mí me dio la del sol. La del evento. ¿Qué tal, chiqui? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenida, ¿cómo andamos? ¿Cómo va todo por ahí? Bien. Una vez que se quedan sin tickets, lo que hay que hacer es los siguientes 2 puntos, que es venir acá y probar suerte con las cañas. Esta es la forma de obtener más entradas. Hay que tener suerte, como todo en el Draken. Pero yo les enseño el proceso de cómo se hace este evento, básicamente. Bien, bien, ¿y tú? Acá, aplicándole al eventita. A ver qué hay. A ver qué hay de buena. ¿Quieren que hagamos una... ¿Cómo se llama esto? Una predicción. Los que estamos en Twitch. Tengo en total 36 bolsas por 5 personajes. Sí. 36 bolsas por 5 personajes. Y 50 más acá en Heredur. Ahora vamos a sumar cuántas. Pero son 200. Más de 200. Ahí me dieron 2 tickets. Bien. Son 200 bolsitas. Entonces podríamos hacer una predicción por puntos. Donde pongamos... ¿Me sale el Hachi en cualquier personaje? ¿Sí o no? Yo creo que podría estar bastante bien. Estoy farmeando 3 goles para la receta de huesos. Esto es insufrible. Locura. Full guaridas. ¿Te sale el drop del Hachi en esa bolsita? Como el 0,5 será. Creo que sí. Me parece que tiene la misma probabilidad. No estoy seguro, pero creo que sí. Sangriento normal da igual. Siempre obtiene 50 puntos por caja. Suficiente si juegas en dificultad agonía. Ok. Por lo que tenía entendido, a más dificultad, más moneditas, ¿no? Lo habíamos chequeado en el servidor de prueba, creo. Ahí me dieron otra, miren. Ya tenemos 3. Pero sí, dan muy poquitas. Dan muy poquitas entradas. Ah, lo sé. Pero bueno, lamentablemente es así la única forma de poder avanzar en este acontecimiento. No hay más. Siempre ha sido así durante ya no sé cuántos años que el evento viene de esta forma. Así que pues nada, es lo que tenemos. Ok. Tiro de almas, perfecto. Y... queda la última, ok. Y tenemos también. A ver, déjenme confirmar, ¿eh? Vamos a ir a una inclemente, pero por lo que tengo entendido sí te dropean más monedas. Yo por mi parte la barra del acontecimiento en este personaje no la haré. Porque no... únicamente es para obtener las fichas de verano. Cosa que ya no necesito porque conseguimos 40 para abrir la caja y para entregar la runa de verano también, la esencia.
Entonces esto como que por mi parte no lo voy a buscar porque ya no me va a marcar nada la diferencia, ¿no? A lo que queríamos ya lo obtuvimos. Algo que sí me acabo de dar cuenta que troleé bien potente fue comprarme el lobo y el efecto. Ahí sí que troleé bien potente. ¿Por qué? Porque ahora voy a comprar las bolsitas en breves. Y claro, si me dan el logo o me dan el efecto, perdí las monedas. Entonces, wow. No me di cuenta de eso. Me acabo de dar cuenta ahora. Pero es que quería tanto el logo ese. O sea, lo quería tanto. Que me pudo la presión, güey. No, puta madre, weón. Troleando bien potente. Ok, vamos a concentrarnos. El efecto me salió en la bolsa. Es que sí, es que sí. La cagué. Ok, ahora sí. Manny, presta atención. ¿Cuánto me dan los cofres? El cofre de joyas puede caer la de pasaje. No. Por lo que tengo entendido, no. En el cofre de joyas pueden salir las de los acontecimientos. Estilo la del triunfador. La de corazón de hielo. Bueno, la de reducción de tiempos de recarga. La flor que dan en los cofrecitos de paralelo también la he visto. No me fijé lo de las cajas. A potearnos y nos quedamos acá. La del furor también sale, es verdad, la del furor también sale. No me aguanté y abrí, no me salió el hachi. F. ¿Te compraste las 50 Rush o solamente abriste las de... las de... moneditas solares? Sí. F. Con Under también. Lo peor es que ayer me dijiste, ayer en la noche no voy a comprar eso, no sirve. ¿Y te salió alguna joya de ingredientes, alguna joya de esas o nada? Vacío. Joyas buenas, sí. Ah, bueno, al menos, por lo menos joyas. A ver, esperen, las moneditas. Que no veo cuántas me dio. A ver, tenemos 44. Me dio 7. Que me volvió a dar 7. Me dio 7. Siempre dan de 7. Creo que en Sanguinario dan de 8, ¿no? Dan una más, si no me equivoco. En el videito yo lo había puesto. Pero a saber, ¿no? Me parece que sí, en Sanguinario dan una más. Pero creo que no vale la pena igual de todas formas gastar una moneda, o sea, 10 pasajes por 7 monedas más, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, déjenme chequear. En Sanguinario dan 8. Dan una más. Sí. Vamos a hacerlo en inclemente igual. Porque no tengo tantos pasajes. Y son 7 monedas menos. O sea, no pasa nada, ¿no? Valió la pena más o menos. Pero ¿qué joyitas te dieron, Rush? Mascota con armadura y salud. Creo que estoy bien así. ¿Lo estamos bien de esta forma? Turu. Nos ponemos acá y ya. No hay ningún problema. Ahora en breve me poteo. Creo que no hace ni falta potearme. No, ya está, listo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos? Bienvenido. A mí la joya Under me la dieron en esa bolsa de la suerte 2024. Si es que sale ahí. En la cajita esta. Acá sale la joya de Undermantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas. Una pregunta. La receta de la runa de verano, ¿dónde la consigo? Se consigue en Emilia. La puedes comprar con Undermantes. A 10.000 Undermantes cuesta. En Emilia, en Kinshield. Me acuerdo que esa receta antes solamente las vendían en este evento.
Y claro, la persona que se le había olvidado comprarla, después no la podía fabricar. Una locura eso. La joya de Andermantes puede aparecer en ese cofre. Por lo que tengo entendido, no. La joya de Andermantes no sale en ese cofre. Bien, una más, última. Necesito una más. Ya. Vamos a comprarla con Andermantes. Última ronda. Gemas y daños a 2 manos. Ah. Listo, 800 Andermantes mal gastados y sin perro. No, temo. No hay chance. A ver, directo allá. Si total no me muero. Está, con esta conseguimos absolutamente todas las bolsitas. De acá pasamos a Agathon. Hacemos un poquito el proceso que hicimos recién. Voy comprando las bolsitas y terminamos abriendo todo, básicamente. No tiene mucho más misterio el evento. Lamentablemente es esto. O sea, no hay demasiado contenido. Este es un acontecimiento que yo siempre he dicho. Le hace falta más minijuegos. Le hace falta una forma de poder farmear las entraditas en algún mapa. Ya sean paralelo o mundo normal. Estaría bastante bien. Pero no. O sea, literal es esto. Ni siquiera se puede farmear los fragmentos de la mercenaria para uno seguir viniendo a punta de Andermantes. Porque se pueden comprar las entradas. Uno las podría comprar. Pero es que te dan de a uno. Y no te la dan todas. Entonces es como que... como algo bastante grave, la verdad. Por eso siempre digo, hay que pedir actualizaciones de los acontecimientos. Este evento es el claro ejemplo de que necesitamos como más minijuegos y más cositas. Entonces es lo que siempre hay que tratar de ir pidiendo, ¿no? Más cositas en los eventos. Bien. Ya tenemos creo que todas. Déjenme chequear, voy a confirmar ahora. Tenemos 1370. Justo tengo por acá abierto el videito. Okay. A ver. Igual las tendría que comprar, ¿no? Sería lo más lógico. Creo que estamos, ¿no? Sí, vamos a abrir esto. Tac, tac. Qué gana de fundir que tengo esta, ¿eh? Qué tristeza. Esto acá. Bien. Más o menos. A ver, vamos a comprarlas todas de una. Serían estas, ¿no? Todavía no las voy a abrir, por si acaso. Oh, me faltan todavía, no hay chance. Faltan 90. No, bueno. Ya tiene que gastar más Andermantes, no. Me la conté. ¿Qué tengo acá? Entregar los peces por otra ficha, bien. Arena de la resistencia, acá podemos entregar, creo, ¿no? 30. ¿Cuál es de la resistencia? Ah, de la voluntad, esta. No, nos falta un montón todavía. Ok. En teoría necesito 2 rondas más para poder entregar todo eso. ¿Acá te dan monedas solares? Ah, acá te pueden dar moneditas solares. Pero vamos a hacerlo bonito, vamos a hacerlo bonito. Vamos a... tacatán, 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 tacatán. 1 y 2. Vamos a hacer 2 rondas más. Quitamos. ¿Qué tal, Morán? ¿Cómo estamos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tuvo suerte en pegar o Hachi? ¿Alguno tuvo suerte en el Hachi? Algún tema piola. Estamos en YouTube, así que toca también poner música sin copy. Andamos en YouTube. Disculpa, ¿y la barra del evento cómo se completa? La barra del acontecimiento se termina comprando el manto de pago. Básicamente creo que cuesta $3, si no estoy mal. Esa sería la primera manera, la primera forma. Y la segunda sería a través de los cofres que cuestan Andermantes. Tenés un cofre que se puede comprar uno por día, que cuesta 5.800 Andermantes. Y el otro
Que este puedes comprar todos los que quieras ilimitados. Que cuesta 30.000 Undermantes. Entonces, estos ambos te van a dar 500 de progreso. Entonces, ¿cuánto tiene la barra? La barra tiene 5.000. Hay que comprar en total 10 cofres para poder terminar el evento. Básicamente con Undermantes. Son las únicas dos formas de poder avanzar en la barra. Con Undermantes de los cofres y con el manto pago. Esas serían las dos únicas formas. Vamos, listo. Listo. También. Bien. Vamos 59. Okay, una ronda más y estamos. Siguiente. Vale la pena comprar el set del mercenario para el endgame. Yo sinceramente no lo recomiendo porque son muy poquitos segundos de diferencia que he visto en videos. Estamos hablando de 10 segundos de diferencia entre los otros mercenarios. Entonces como que no siento que vaya a marcar mucho la diferencia. Entonces por mi parte no lo recomiendo. Es como mi opinión. Siento como que no va a hacer mucho la diferencia. Si tenés la posibilidad de poder comprarlo, estamos hablando de que actualmente es con dinero real, porque ya no se puede conseguir con ánforas como pasaba en la preparación. Entonces si tenés la chance de poder comprarlo y lo querés comprar, o sea, está bien. Pero yo sinceramente no lo recomiendo porque no hace la diferencia. Y si la hace, es muy poquito. Es muy poquito. Entonces por mi parte como que no. Siento que no merece la pena. Tenían que haber vendido el perro con monedas solares. Al final cambiaron de opinión con respecto a eso. El perrito Hachi en un principio lo iban a vender con moneditas solares. Pero bueno. Ellos en ese mismo post habían también colocado que estaban en debate. Estaban básicamente analizando si iba a quedar de esa forma o lo iban a modificar. Al final terminaron tomando la decisión de colocarlo como siempre. Entonces, pues nada. Se quedó como siempre. Sí lo entiendo por el lado de que muchos jugadores los anteriores años se gastaron mucho dinero y también Undermantes para poder obtenerlo. Entonces no lo veía tampoco yo justo por el lado de que ahora se pudiese obtener solamente por 2.000 monedas solares. Obviamente, o sea, yo soy literalmente estoy de parte de los dos bandos. Estoy por parte del bando de que yo me gasté casi 1.000.000 de Undermantes para obtenerlo. Pero también estoy del bando de que me hubiese gustado que lo coloquen por monedas solares porque me lo hubiese comprado en todos mis personajes secundarios. Entonces, yo estoy ahí como en la brecha del neutral. Por un lado digo no, pero por el otro lado me hubiese encantado, sinceramente. Porque lo hubiese tenido en todos mis personajes. Así que, ok. Una vez dicho eso. Bien, tenemos acá 36 bolsitas. Que las voy a dejar acá. Y ahora vamos a ir a Agathon. Vamos a ir a mi servidor principal. Y también vamos a comprar estas. Estas también las vamos a comprar. Pero quiero ver primero cómo nos va en Agathon. Porque si en Agathon me va mal y después yo vengo ahora acá me va mal, no compro nada. O sea, no voy a comprar nada. Así que vamos para Agathon ahora. Vamos a nuestro servidor. Vamos a hacer un poquito para allá el evento también. Obviamente allá va a ser mucho más rápido porque no tengo que hacer todo este farmeo que hicimos acá. Así que allá avanzaremos mucho más rápido. Bien. A ver, que me olvidé la contraseña. Es una cosa de loco lo mío. Tuki, perfecto. A ver, servidores. Tuki. Y cambiamos el cartelito. Perfecto. Y mientras tanto los leo. Hubiera tenido un puntaje nomás 10k de monedas y listo. Andaba mal la carga de mapa. Hubiera estado bien, la verdad. Yo creo que eso hubiese sido el término medio. Ponerlo bastante caro con monedas solares. Entonces es como, bueno, que alguien tenía la cantidad de moneditas.
Era como que, ok, merecía la pena comprarlo. Entonces no iba a ser del todo regalado. Y hubiese tenido un equilibrio. Pero es lo que digo, entiendo al Dragon Sun o a las personas que dicen en plan, no me gusta que lo coloquen así tan regalado con 2000 monedas solares. Porque sí, o sea, tienen razón. O sea, una mascota que, bueno, hay muchas personas que se demoraron, ¿no?, en conseguirla y gastaron muchos recursos. Así que bien, para las personas que no tuvieron en un principio del stream, lo que recomiendo hacer apenas se conectan y empiezan a hacer el evento es esto. Vienen acá, se compran las 3 fichas de verano y se compran los billetes del minijuego y las cañas de pescar también. Ahí está. Se compran eso y listo, ya se olvidan de todo, ya tienen todo listo para empezar con el acontecimiento. ¡Qué bien! Vamos para acá. Estamos listos. A seguir recogiendo cubos manual. Bien. Así que lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Que creo que ya tengo las fichas, si no me equivoco. Tenemos 22 fichas. Okay. Tema de fichas y eso yo después lo haré como más de chill fuera de cámaras. Porque a ver, ¿cuánto vamos de stream? Quiero ver eso. Que no quiero que sea tan largo. 1 hora y 20. O sea, estamos bien. Estamos tranquilos. Perfecto. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a comprar también las bolsitas. Que acá ya tenemos todo. Ya tenemos todas las moneditas solares. Perfecto. Tenemos las 36. Las vamos a dejar acá también. Entonces, bueno, exactamente todo lo que hice en Agathon es lo mismo que tenemos que hacer en Eredur. Es lo que tenemos que hacer acá en Agathon para poder obtener las 8 fichitas que me están haciendo falta, básicamente, ¿no? ¿Será que sí me da? Yo creo que sí, ¿no? Debería. O no me da. Acá tengo que conseguir 1, 2, 3. Estamos como complicados, ¿no? Se nos va a complicar. No, bro, me salió puro aire en esas bolsas. No hay chance. Me falta 20. ¿Dónde las consigo? Uf, está complicado, ¿eh? La tenés como difícil. 20 fichas. Está difícil. Yo me estoy poniendo a pensar que conseguir 8 está complicado también. Vamos a hacer primero esto, lo de los peces. Así de paso voy contando mientras. Necesito 8, que sería 1, 2, 3. ¿Cómo se laguea? Es una locura. Acá no se pueden comprar. Pero sí, sería 1, 2, 3, 4. Abrir esto. A ver si tengo cosas guardadas del evento anterior. Acá tengo 22 pescados. Tengo también de esto. Ok, tenemos cositas acá, del año pasado. De vez en cuando vale la pena guardar cositas, A ver. Y ya, creo, ¿no? $22. Ok, 2 tickets. Pero sí, 20 fichas. Está muy difícil conseguirlas en este evento, ¿eh? En la barra del evento igual dan 10. Así que podrías obtener 10 de la barra gastando Endermantes. Y las otras 10 de misiones y minijuegos. Pero bueno, le tenés que meter bastante igual. Bueno, nos vemos. Iré a ver el clásico de los cachos flojados. Bye. Dale, tengo muchas. Tengo por pasarte por acá, Mayro. Suerte ahí con esa. Qué bien. Estrella de mar brillante. Tacatán. Vamos acá. Lo bueno es que al parecer tenía cañas del año pasado guardadas. Entonces podemos sacar bastantes pescaditos. Y con esos pescados intercambiarlos por fichas. Vamos a intercambiar ahora. A ver cómo estamos con esto. Porque si no voy a tener que gastar Endermantes, ¿eh? Y no sé si quiero gastar Unders acá. Ahí tenemos otra. Estamos 25. No. Creo que la siguiente es 30, si no me equivoco, ¿no?
45. Un montón, ¿eh? Ok, tenemos 24 ya. 24. 24, 25, 26, 27. Como que no me da, ¿eh? ¿Qué tal, Crinza? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué quieres comprar con las fichas? Quiero conseguir la llama de verano con la misión. Necesito conseguir la llamita de verano. Acá. Pensé que venía sobrado, pero como que no. Fui como que muy justo. Y la otra que se me ocurre, que es lo que hice el año pasado en realidad, es comprar progreso. En estos 3 días gastando 15.000 andarmantes, porque uno puede comprar básicamente hoy. Acá. Uno compra hoy, mañana y pasado, que es lo que dura el evento, 3 días. Y con eso se puede alcanzar acá. Y se consiguen 4. Entonces, eso podría ser lo otro que puedo llegar a estar haciendo para poder obtener las 4 de esta. Y ya con esas sí llego. Pero la idea era hacerlo sin gastar andarmantes. Entonces... Turu. 24 tenemos acá. A los 45 igual no voy a llegar, Va a ser complicado. Bueno, bien. Vamos a hacer lo siguiente. Que va a ser obtener la ficha única de cada uno de los minis. Ok. A ver si para el otro año ponen el Hachi por fichas. ¿Pero dónde venden la receta para la runa? La venden en Emilia. La comerciante premium. En Kinshield. Ok, vamos a darle a esto. A ver si tenemos un pelín de suerte. Quiero ver el mapa que habíamos visto hoy. Creo que lo quité. Bueno, vamos a hacerlo al tuntún como hago siempre. A ver si alcanzamos a conseguir la ficha. Y este por acá, y este por acá también. ¿Abro unos cuantos más o me retiro? Okay. A ver, ya tengo varios igual ahí, Le damos ya. Me la juego. Ahora sí. Okay. Ahí está, ahí tenemos varios. Ok. Necesito solamente la ficha, que es el cofre dorado. Y ya. 24 tenemos. El este. Ahí está, 25. Listo. Ok, nos faltan 5 solamente. Capaz que igual lo alcanzamos sin gastar andarmantes, Vamos a abrir acá. Abrimos este también. Abrimos acá. Este también. Opa, otro dorado. Increíble, No costó nada en este. Tucu. Abrir acá y acá. Perfecto. Y ahora con este. Y este también. A ver. Vamos a poner esto acá. Y vamos a ir al otro minijuego. Al segundo minijuego. Vamos a buscar la otra ficha por allá. Solo en ese evento sale el perrito. No existe alguna otra manera pagando algo. En el acontecimiento del Black Friday que viene en noviembre, puedes comprar el perrito por aproximadamente unos $75. Esa sería la otra forma de obtenerlo pagando, básicamente, ¿no? Así que bien. Estamos listos. Vamos a hacer este, a ver si obtenemos la otra ficha. Ok, perfecto. Y me quedó uno ahí.
Ya saben, esto lo recomiendo hacer en normal para no complicarse, sacar los 7 cofres, conseguir la ficha y ya no volver. O sea, este minijuego como que no lo recomiendo hacer en nivel alto. ¿Cuántos teníamos? 25, ¿no? Vamos a mirar. 25. Con 25. Ahí está, miren, 26, ya está. De acá en adelante no regresamos a este mini porque ya no nos va a volver a dar ficha. Ya tenemos lo que queríamos. En este caso, teniendo 26, comprando los 3 días con 5000 andormantes, podría obtener esas 4 que me faltan. Pero la idea es intentar obtenerlas sin eso, ¿no? Vamos acá. Voy a ir en inclemente. De todas formas, no hace falta en sanguino. Tenemos un montón de tickets en este personaje. Vamos a ponernos acá mismo y ya. Acá también tenemos la joya de hielo, creo. No la estoy viendo igual. What? Ahí está. La de corazón congelado, algo así. O corazón de hielo. Entonces era lo que les explicaba. Una vez que las brujitas nos impactan con la congelación, todos los enemigos nos empiezan a curar, así que no tenemos problema. Bien. Lo mismo acá. Voy a intentar conseguir la fichita. Y una vez que tenemos la fichita, ya está. Por mi parte en estos personajes, o sea, yo siento que no voy a hacer el acontecimiento. Porque ya tengo como que todo lo que quiero. Es como la tercera o cuarta vez que hago el evento acá. Entonces, lo único que busco de este evento son las bolsitas de verano. Son estas. Ya las tenemos. Y la llama, la esencia de verano. Ya. Sería lo único. Todo el resto de cosas como que mucho no me interesan. Pim, pam. No miré si me dio 26. Tenemos las mismas 26. 26. Ahí está, 27, listo. Ya conseguimos las 3 fichas de los 3 minijuegos. Entonces ya estamos listos acá. Vamos a vender ahora y ya. Estamos ready. Vamos a limpiar el inventario. Pum, pum. Al final hacemos el opening. Pam, pam, listo. Estamos en rem. Perfecto. A ver, nos quedaron faltando 3 fichas. 3 fichitas. De las cuales... De la de resistencia no. Ah, ok. De la fortuna podemos cambiar una. Creo que sí. Son 15 demostraciones de la fortuna. Una ficha. Nos quedan faltando 2. Quedan faltando 2. Que las podemos obtener de las mismas bolsas, ¿eh? Porque acá dan una ficha de verano. Que las podemos obtener de las bolsitas, ¿eh? Que creo como que no le voy a dar mucha más vuelta a eso. Quiero creer que de acá van a salir. Entonces, para no tener que andar gastando de más, creo que lo vamos a dejar ahí. Así que bien, vamos a pasar al siguiente personaje. El enano le salieron 2 joyas de CD, así que le quedaron un de adorno las jugadas. No hay chance. F. Cuando uno las necesita no caen, pero cuando las tiene es como que te llueven, literal. Es así como funciona. Así que bien, vamos al otro, que es el cazador. Tucu. Lo mismo, empezamos comprando las fichitas. Voy a comprar también los materiales para el evento. Te viene el mega opening, qué locura. Te viene el mega opening de aire, huevón. O sea, 100%. 100% que no va a salir nada. Todos lo sabemos. Ok. Al mago le vas a gastar los tickets. No creo que se los gaste. Porque en el mago tengo como 15.000 monedas solares. Entonces como que no me rinde gastarle. A ver cómo estamos acá de fichas. Tengo 23 en este. Ok, tenemos como más, creo.
Bien, vamos a hacer lo mismo. Vamos acá, compramos las bolsitas. Esto me lo voy a guardar igual, creo. Como muy poquitas. Las cajitas de colores. De colorines. ¿Tú qué? O sea, yo por mi parte no le voy a gastar los tickets a ningún personaje, creo. Porque ya tengo... Literalmente tengo todo lo que... Lo interesante. Que en realidad son las bolsitas lo único interesante. A no ser que, bueno, que uno quiera comprarle, no sé, alguna monturita de estas. Alguna montura de estas. O algún disfraz o cuestiones así. Pero por mi parte como que no. Sinceramente como que no. Ah, ok, tenemos 6 demostración de la fortuna. 21 peces. Ya, ¿no? Eso sería todo. Bien. Vamos a lo mismo. Vamos otra vez al este. A buscar la ficha única que tenemos de este minijuego. Turu, 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 tum, tum. A ver si tenemos suerte. Eu confío. A ver la cazadora. ¿Cómo viene con su suerte la cazadorita? Tuki. 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 Perfecto. Vamos por acá. No, ya empezamos, La cazadora no tiene suerte. No hay chance. Ay, Dios mío. Vamos otra vez. Voy a buscar el mapa este. Ya está. Por más que no sirva, no sé. Quizás nos ayuda algo. No, F. No. Ya empezamos. Siguiente. Efecto del pergamino de equipamiento de verano. Marcar Sumper. Eso es para obtener básicamente las piezas de la Mercader, ¿no? Que era una de las cositas que explicamos Emilia en el acontecimiento. Vende un pergamino que dura, creo que 30 minutos, si no me equivoco. ¿Para qué funciona eso? Bueno, dentro, cuando uno tiene activado el pergamino, cuando abra estos cofrecitos, uno va a poder obtener... Chance. La cazadora está pinchada. Va a poder obtener los objetos de Emilia. Entre ellos el cinturón del celo, ¿no? Uno puede obtener el cinturón del celo con este pergamino, miren. Con este pergamino que dura 30 minutitos. Cuando uno lo tiene activado va a poder obtener todos estos objetos que aparecen acá, ¿no? Cinturón del celo, el guante del celo, el anillo, el amuleto. Todos los objetos que vende Emilia en el día premium, básicamente, ¿no? Estamos hablando de objetos, equipamiento. No estamos hablando de ítems, Capaz que alguno me dice, no, una bolsita arca. No. Solamente equipamiento. A ver si sale bien esto. Este es el que más odio, literal, de los minijuegos, el que más cuesta. Acá. ¿Abro o seguimos? No. Voy a asegurar en la próxima, porque qué pereza, weón. Ay, chan. Se me van todos los tickets. Qué pereza, huevón. Venía bien. Lo peor es que dije, ¿abro o seguimos? Y justo en la siguiente... Tacatán, tacatán, tuki tuki. Tuki taca, tuki tuki. No puede ser, huevón. No hay chance. Bueno, pero para que vean lo de la guía esa que mandaron, el capture, literalmente los estoy siguiendo exactamente como dice. Y no, esto es puro cuento. Es puro, no sé, puro invento de la sociedad. Y la comunidad, en realidad. Porque no, o sea...
Sí puede dar la casualidad que justo uno siguiendo ese mapita le funcione, pero no, o sea, ya vieron que me falló 80 veces. El tema es que al principio como que va bien y se pincha al final, entonces como que... Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Sigo o nos retiramos? ¿Sigo o nos retiramos? Uno más. Ay, uno más. Creo que ya, ¿no? Retiramos. Vamos a retirarnos. Es que quiero la ficha nomás. Quiero la ficha y me voy. No, 23. 23 más. El problema es que ahora no me tiene la ficha por haber abierto tan poquitos. Vamos con 23. 23. No, no me digas. Literal lo que pasó en Heredor me pasó acá. En la War fue como súper rápido. Una ronda, pam, listo. Y acá... No, ven, ahora me toca otra vez volver a entrar. Ay, Dios mío. Vamos a darle una más. Un try más, a ver. Todo sea por la ficha. Ok, uf, ya tenemos varios de la izquierda. Vamos a la derecha. Yo creo que ya, o sea, hay que tener mucha mala suerte para que nos salga otra vez. Igual yo soy el rey de la mala suerte últimamente, ¿eh? Dale, dame el cofrecito dorado. No me seas así. No va a salir. No, bueno. Estamos en las ruinas, literalmente. 23. Estamos como para abandonar este barco, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Qué joya más mala, huevón! Increíble. Uy, no me salió el cofre, no he dicho. 6-7, dijo el Don Francisco. Bueno, a ver, vamos a darle dos más. Últimas dos. Si cae bien y si no, pues nada, lo dejamos ahí. Y lo soltamos. A ver. ¡Qué perez! Tac. ¿Cuál era? Este y este. Como que al principio va bien. Vamos a abrir este. No. Bueno, última. Última ronda. Si sale bien y si no, pues nada, se jodió. Se acabó. Y vamos a comprar ya directamente las bolsitas. Porque bueno, esto que estoy haciendo ahora literalmente es un copia y pega de lo que ya vimos al principio. Entonces como que no hay más. Ya de acá quedaría hacer esto mismo en la Chise y en la Maga. Y listo. Literalmente es un copia y pega lo que vamos a hacer. Entonces... Este creo que era... Este no. No, este no. Sí, este. Okay. Okay. Y acá me dice que los 4. Oh, qué asco, weón. Ok, pues nada. Se acabó. Me rindo, weón. Me ganó el Drakensand. Me jodió. A la mierda. Ok, vamos a hacer el opening. Ahora sí que sí. Qué mala pinta que tiene esto, Yo siento que no va a salir nada. Literalmente va a salir aire. Pero bueno. Son gratis, así que pues nada. Vamos a confiar en el talento. Vamos a confiar en el talento que no tenemos. Más que nada porque ya me está picando la manito, entonces. Ok. Ya tenemos las 36 bolsitas acá. Voy a comprar únicamente en los otros personajes para yo después hacer todo ese proceso. Fuera de cámara, más de chill. Así que bien. Vamos a la Chise directamente a comprarle.
¿Con cuál abriremos primero? Es la pregunta. Abrimos con la maga de primeras, que es la que ya tiene el Hachi y no necesita Hachi. O la dejamos para el final. Al final no cae nada nunca. Te vienen. Voy a comprar acá en la hechiza. Pimba. Perfecto. La veo mal esto. Uf. Lo veo muy mal, sinceramente. Para mí no va a caer nada. Voy a tirar mi predicción. No hay Hachi. Algunas joyitas sí va a haber, porque si no es una locura si no existe ninguna joya. Pero Hachi yo creo que no, Yo siento que no va a haber Hachi en esta edición tampoco. Así que bueno, vamos a empezar con el opening. Vamos a empezar con la maga porque es la que estoy acá ya. Entonces, vamos a ir haciendo de la siguiente forma. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Empezamos con la maga. Y de ahí vamos bajando. O sea, volvemos literalmente en el tiempo. Vamos a la hechiza, a la cazadora, a la guerrera. Y terminamos en Eredur. Eredur va a ser el último. El último personaje. Abrir esto, abrimos esto, abrimos esto. Además, dentro de las bolsitas puedo conseguir también fichitas de verano. Entonces, eso me va a ahorrar bastante, ¿no? Bien. ¿No? Estamos listos. Y ahora acá. Vamos a vender todo, qué pereza. Yo sí que me los guardo. Yo también. Perfecto. Estamos listos, se viene el opening. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Voy a hacer lo siguiente. Si me sale al menos un Hachi en cualquiera de todos mis personajes, le compro las 50 a Eredur. Si en ninguno de los 5 personajes sale Hachi, no le compro nada porque, o sea, es una locura. Literalmente gastarme 120.000 andarmantes más para recibir aire. Pues, como que no. Así que bien, vamos a empezar. Ojalá tener suerte. Un poquito de suerte solamente. Es lo único que pedimos. Cambiarnos acá, que venga la mercenaria. Ok. Espero no arrepentirme, weón, de abrirle de primera, Qué triste va a ser si sale el Hachi al principio. Ay, Dios mío. Ok, ¿estamos listos? Se vienen. Ok, estamos listos. Se viene el opening. ¿Qué queremos de acá? De acá no quiero nada. O sea, quiero que no me salga nada de acá. 3. Vamos con el primer personaje. 3, 2, 1. Tucu, 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 tucu. Nada, nada. No queremos nada acá. No queremos nada. Este es para quitarnos de encima la suerte. ¡No! ¡Puta madre! No hay chance. Yo sabía, huevón, que iba a pasar esto. ¡Qué pereza! Era obvio, huevón, que iba a pasar eso. Bueno, vamos al siguiente. ¡Qué rabia! Era obvio. Ok. Segundo personaje. No hay chance, huevón. Era obvio que iba a pasar. 3, 2, 1. Dale chiste, dale chiste, dale chiste. Dale chiste, dale chiste. Ok, no le salía. Qué tristeza, huevón. No puede ser. Qué asco. Ok, siguiente. Ay, todos sabíamos que iba a pasar eso, ¿no? ¡Qué locura! La suerte del arca, weón. Me lo voy a guardar ese Hachi, me lo quedo para siempre.
Ok. Tercer personaje. Qué triste. Hoy no era el día, Tercer personaje. 3, 2, 1. No. Collar de Underman. De la fortuna, weón. Ay, chan. Creo que se las voy a comprar al mago de heredura. Ah, ok, es verdad, le tengo que comprar porque salió Hachi, claro. Claro, le tengo que comprar porque salió el Hachi. No hay chance. No puede ser, weón. ¿Cómo me va a salir el Hachi en la principal? Estamos locos. Dios mío. Cuarto personaje. No. Estoy muy triste, weón. Qué tristeza. Ok, vamos a heredar ahora. No puede ser. El verdadero mala suerte, Por acá, ¿por dónde se entra el evento? Por Kinshirma, bro. ¿Qué sustancias te andas metiendo, Fer? ¿Qué sustancias te andas metiendo, Fer? Porque me estoy preocupando por vos ya, ¿Qué pasa, Fer? ¿Qué parte? Por donde se entra a Sargon para farmear café. Ya. Ok. Por acá mismo, mira acá. Calodoro, Callejón Canon, ahí mismo. ¿Qué se anda metiendo el Fergon? ¿Alguno me explica? Estoy muy triste, estoy muy deprem. Ok. Últimas 36 cajas. No. ¿Cómo me va a salir en el principal? Ok, último, quinto y último personaje. Se viene. 3, 2, 1. Yo las abro así de una, o sea, sin miedo a ver, ¿estará el Hachi? ¿O no estará el Hachi? Yo creo que no está, Ya gastamos toda la suerte en el principal. 3, 2, 1. No salió. No salió nada, huevón. Salió puro aire. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a comprar con Andormantes. La mierda. Acabó. Hoy no tengo los planetas alineados. Tranquilo que yo tampoco, Yo no los tengo alineados. Yo los tengo literalmente una forma para que salga todo malo ahí. En el Dragon's. Literal, O sea, yo los tengo de una forma para que todo salga mal. Así mismito. No puede ser, weón. Una cosa de loco lo que acaba de pasar. Dios mío, El Dragon Sun en todo su esplendor igual, No llego a tener Hachi en el principal y no me salen ni de casualidad. Vamos a comprar las 50 con Andormantes. Vamos a confiar en el destino. ¿Cómo me va a salir el Hachi otra vez allá? Ok, esto vamos a abrirlo acá, para cambiar la suerte. No, mentira, vamos donde nos hicimos, o en donde empezó todo. En el principio. Vamos a ir a nuestra región, donde siempre hacemos nuestra zona. Bien. Tres, 2, ahora sí, última 50. 1. Tucu. No cae. ¡Opa! Esa me sirve. Esa me rinde. Uf, pero no hay Hachi. ¡La madre! Hay Hachi. A ver, igual esta está bien. Esta me rinde un montón, O sea, esta me sirve. Por lo menos algo. Si no me iba a ir con las manos. Me voy a ir con las manos vacías. No, vacías. Esto literal. ¿Se imaginan que la funda? Esto me salvó el opening un poquito, En realidad no hay nada que me lo salve. Ok. Uy. No me alcanza. No hay plata. No tengo nada para abrir. Pues nada.
Vamos a poner esto. Y vamos a poner esto acá. Y vamos a poner esto. ¿Qué tal, Pan Rade? ¿Cómo estamos? Así que le follen a todos. Hostia. Le compro a la Chise las bolsitas. ¿Qué dicen? ¿Le compramos a la Chise? Vamos a comprar a la Chise y terminamos con eso ya. Pan Rade, ¿qué tal, Mayro? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Qué locura, weón, Vamos a la Chise. Vamos a confiar en la Chise. Que no le gasté ni un solo undermante en este evento. Así que vamos a comprarle su bolsita. Y terminamos con eso. Con eso me voy literalmente a llorar. Me voy todo deprimido. Me voy todo triste. Nos vamos todo triste de la vida. Así que ok. A ver, ¿dónde está la Chise? Quiero ver esto. O sea, para mí que esto fue una pesadilla. Para mí que esto no fue real. O si fue real. ¿Alguno me dice si fue real esto? Si fue real, O sea, si fue real esto. Esto no era mentira. O sea, esto fue real, O sea, esto sí que fue real, Qué locura. Hoy. Pensé que había sido mentira, no, pero no, es verdad. O sea, sí salió. O sea, qué locura. Vamos a gastar acá los 100.000 undermantes en la Chise. Ya, se acabó. Qué cosa de loco. Acá. Últimas 50 bolsitas y terminamos. Terminamos con esto. Qué cosa de loco, mano. A ver, Chise, salvanos el stream, por favor. Salvanos el stream, Chise. Vamos a ver cómo viene la Chise para el evento de aniversario. A ver cómo empieza el panorama, ¿no? Esto va a ser como la previa, antes del evento de aniversario, básicamente. Vamos a ir probando su suerte. A ver la suerte de la Chise. Vamos a hacerlo sin mirar otra vez. ¿Qué? Porque somos unos showman. Entonces lo hacemos de esta manera. Vamos a cambiar la música. ¿Por qué? Porque lo hacemos así. Ok, últimas 50 cajitas, bolsitas y nos retiramos. ¿Cuántos abrí en total? Abrí como 300, creo. 150, 250 abrí, creo. Y 250. Se viene. Vamos a quitarnos mascota, no tenemos ninguna. Dibuje, Chise, Tenés que dibujar, Chise, 3, 2, 1. Buguearon, weón. Están todas malas. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Abrimos por acá. No lo veo arriba, no me gusta, ¿Por qué no aparece ahí arriba? Últimas 9. Para mí no está, Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ok, una joya de ingredientes. Creo que las tengo todas igual acá. Ah, no, me faltaba una. Ok, bueno, ni tan mal. Me faltaba una joyita de ingredientes. Pero no veo el hachi, huevón, no lo veo. ¿Estará? ¿No estará? ¿Estará? Para mí no está, 3, 2, 1. No está. Ay, ya. Ya. Oh, huevón. Bueno. Qué mal, huevón. Esa bolsita. Esa bolsita no dan hachi. Bueno, en los personajes que lo necesitan no dan hachi. Qué locura. Vamos a subir esto. Pam, pam. Pues nada, pagamos 100.000 undermantes en los dos personajes por una joya de ingredientes. ¿Estará mal? ¿Estará bien? Pues no sabría decírselos.
¿Dónde pongo esta otra? Esta. Después lo ordeno yo. Así que nada, pues en resumen, literalmente fue eso. Gastamos 100.000 undermantes por una joya de ingredientes. A ver, la real no lo veo tan mal, sinceramente. Obviamente el objetivo principal hubiese sido la mascota. Pero bueno, nos cagó toda la suerte el principal. Igual es lo que digo. O sea, para mí esto funciona así. Cuando uno tiene la mascota, la montura, eso te cae a cada rato. Literal, es como que el drop sube a saber qué es lo que pasa. Pero siempre, bueno, o sea, esto desde hace años que pasa de esta forma. Así que pues nada. ¿Nos vamos tristes? Sí. ¿Nos vamos muy tristes? También. Pero nada, es lo que hay. Volveremos para el evento de aniversario con más fuerzas, huevón. Con más ganas. Así que bueno, gente, muchas thank yous a todos los que andan por acá. Como siempre, agradecido con cada uno de ustedes. Me iré a descansar ya. En breves, o sea, dentro de un par de horitas prendemos en Twitch para seguir farmeando y haciendo cositas. Así que de nuevo, muchas thank yous a todos. Y nos vemos para más contenido de Dragon Sun Online. El peor juego de tu mundo, weón. Estoy muy triste.